Ya, entonces lo que se va a presentar a continuación es el método de cúmulo de partículas, o PSO, que es un método heurístico de optimización, ¿ya? Donde en esta ocasión lo que se va a encontrar es el valor mínimo de una función. ¿Ya? La función a evaluar en este caso es el valor absoluto de x menos 4 más el coseno de x dividido en 2. ¿Ya? En primer lugar, lo que se va a definir es el diagrama de flujo correspondiente a cúmulo de partículas. Para ello, dibujamos acá un diagrama de flujo donde, en primer lugar, se inicializa el programa o el método, ¿ya? Comenzando con los parámetros de él. Luego, luego de los parámetros, se genera un cúmulo inicial de valores, ¿ya? Con valores aleatorios para que la muestra sea lo más aleatoria posible. Finalmente, después de generar el cúmulo, ya se evalúa los cúmulos y los valores, ya, para generar un p-best y un g-best actual. Ok, luego de eso, luego de generar el cúmulo de valores p-best y g-best, se le pregunta al programa si cumple con los criterios de parada, que puede ser la iteración, que sea una, que sean dos, etcétera. Si no cumple con los parámetros de parada, ya entonces se inicia el programa calculando la velocidad de la partícula. ¿Ya? Se calcula la velocidad de la partícula, la cual, correspondiente, que tiene un rango máximo, dará paso a la posición de la partícula, ¿ya? Donde esta partícula se va a mover en base a esta velocidad, ¿ya? Esta partícula se va a mover, ¿sí? Y va a entregar una nueva aptitud que se va a comparar con las aptitudes obtenidas anteriormente, cuando se evalúa en primer lugar el cúmulo de partículas, ¿ya? De acá se va a encontrar, luego de hacer toda la prueba y de las velocidades y partículas para cada una de las posiciones iniciales, ya se van a comparar y se va a encontrar un nuevo GBs y los PBs actualizados de cada una de las partículas. Luego, si se nuevamente se le pregunta si pasaron todas las partículas a través del flujo, ¿ya? O se necesita que vuelvan a pasar. Si se necesita que vuelvan a pasar, entonces se va a este tramo A, que va a entrar acá y se va a volver a repetir el ciclo. Si no, si no se pasaron todas las partículas del flujo, entonces va a volver a pasar la velocidad. Entonces, acá pasa una partícula, si no han pasado todas, vuelve, si no han pasado todas, vuelve. Si no, se va a preguntar de nuevo si cumplió con el criterio de parada. Si no lo cumplió, vuelve a entrar, si no, finaliza el ejercicio. Luego, para el programa, lo primero que se hizo fue definir los parámetros, ¿ya? Que están acá definidos, ¿sí? El índice de, el factor de inercia, ya los ratios, ¿ok? La velocidad inicial y la tabla de valores aleatorios. Luego se eligió una velocidad máxima del -2 al 2, ¿ya? Aquí con el printf y los displays se mostraron los valores de cada uno de los parámetros, ¿sí? Y se definió una tabla, ¿ya? Donde el valor X va a ser la posición de la partícula inicial y la aptitud van a ser los valores de las posiciones evaluadas en la función objetivo para tener una tabla inicial. Y se va a proceder a mostrar esa tabla en pantalla. Luego se va a crear una matriz, ¿ya? Donde se va a iterar para encontrar el mínimo. Entonces, ¿cómo se va a hacer esto? Se va a buscar primero el mínimo de la función objetivo evaluada al principio para encontrar el primer valor GBs ya global, que va a ser el valor mínimo de aptitudes a encontrar y que se va a comparar a posteriormente. Lo mismo para el PBs, se van a buscar todas las posiciones iniciales, ¿sí? Y se va a preguntar al usuario la cantidad de iteraciones que se necesita que haga, ¿ok? Entonces, al iniciar con un while, que va a repetir constantemente las iteraciones, se va a crear un for que recorra para las velocidades y las vaya actualizando inmediatamente. Saca la velocidad, la prueba y la va guardando en una matriz ya de i,1, como i en este caso va de 1 a 4, va a ser una matriz de 4,1, o sea, de 1 por 4, perdón. Luego se va a comparar el b, ¿sí? Si es mayor a 2, se le va a asignar un valor máximo de 2, si es menor a -2, se le va a asignar un valor máximo de -2, porque se definió al principio una velocidad máxima. Luego
después de esas velocidades se va a introducir en esta parte, que es la posición nueva, ¿ya? En base a la posición antigua más la velocidad encontrada. Y se van a encontrar las funciones objetivos de las nuevas posiciones, ¿ya? Luego de eso, se van a encontrar los PBs. Para ello, se van a comparar esta función, que es la función obtenida acá, ¿ya? Que está definida acá, como valor absoluto, con la función objetivo anterior, ¿ok? Que sería en este caso la inicial. Se actualizan los PBs, que serían las posiciones de cada partícula. En el caso de que la partícula obtenida en la primera iteración es mejor, tiene una mejor aptitud, entonces el PB se va a actualizar a la posición de esa partícula, y a esta posición nueva. Luego, si no, se mantiene la posición anterior. ¿Ok? Entonces, luego se obtiene el mínimo de esta función con el fin de encontrar el GBEST, ya el nuevo GBEST global. El nuevo GBEST global se va a comparar con los GBEST anteriores. ¿Ya? Entonces, este R va a ser el GBEST anterior. Entonces, este GBEST nuevo, dentro de la primera iteración, se va a comparar con el GBEST anterior y vamos a ver cuál es mayor. Entonces, el que sea mayor, o sea, perdón, el que sea menor, el que sea óptimo, ya estamos minimizando, se va a ingresar en esta tabla nueva. En esta tabla van a ir los valores de la primera iteración, la cual va a entregar una tabla para cada iteración siguiente. Finalmente, se actualizarán los valores de velocidad inicial, ya que pasarán a ser los valores iniciales obtenidos en la primera iteración. Esos van a ser los valores iniciales para la segunda iteración, ¿ok? Y se actualizarán las posiciones, los PBs, y las funciones, las aptitudes, ¿ok? Luego, este CAC igual cama 1 lo que hace es avanzar una iteración en el while, ¿ok? Si nosotros le ponemos solo una iteración, acá va a terminar la primera iteración y va a pasar hacia acá, donde en este switch, ya, se van cambiando los ratios, ya, los ratios cognitivos y globales, ¿ok? Perdón, no los ratios cognitivos y globales, sino los valores aleatorios. Ya el ratio cognitivo y global son 2 siempre. Se definió como 2 siempre al principio del ejercicio. Y acá vamos variando. Para la primera iteración, por ejemplo, se van a usar los que se definen arriba como S1 y 2.1 de la tabla inicial, y luego se van a ir actualizando todo el rato, de a 2, por cada iteración. Finalmente, acá se obtiene el valor mínimo, ya, en base al GBEST mínimo, ¿ok? Que sería la mínima aptitud, y su posición, ¿ok? Donde en este tramo se va a entregar el valor de ello. Vamos a proceder a realizar el programa. Vamos a poner a andar. Y nos pregunta, en una población inicial de 4 valores, lo vamos a empezar a ingresar como un vector, como una matriz de 1 por 4, ¿ya? En este caso se usaron estos valores, 1, 3, 7 y 12. Luego, como se puede observar, el factor de inercia, están definidos los parámetros iniciales, factor de inercia, ratio de aprendizaje cognitivo y social, ¿okay? La velocidad inicial, ¿sí? La tabla de valores aleatorios, ¿okay? En orden, y la velocidad máxima aceptada. Luego se entrega la tabla inicial con las posiciones iniciales más sus aptitudes. Luego, si yo le quiero ingresar iteraciones al programa, me va a entregar, por ejemplo, para una iteración, me va a entregar una tabla con todos los valores actualizados por la primera iteración y con el mínimo valor y en qué posición se obtiene. Por lo tanto, en este caso, el óptimo sería la posición 3, ¿sí? Entregando una aptitud de 0.005004. Si nosotros volvemos a iterar, ya, si volvemos a iterar, pasa los mismos valores, y le ponemos 2 iteraciones, nos va a entregar 2 tablas, en este caso, ¿ya? Y va a seguir buscando el mínimo, donde en este caso el mínimo va a seguir siendo el mismo, ya que el 3 entrega la posición 3 en todas sus iteraciones, va a entregar siempre el valor mínimo. Por lo tanto, ya el óptimo sería el 3, ya que el cúmulo de partículas se va acercando a este valor. ¿Ok? Entonces, si volvemos a iterar, y iteramos 3 veces, nos va a entregar otra tabla de valores donde se puede observar que todo tiende al 3. ¿Ya? Por lo tanto, el 3 efectivamente es el valor. Con esto estaría dando por finalizado la explicación del programa de resolución por PCO. Gracias.